El día de hoy vamos a ver todo lo que son los balances de materia con reacción química, ¿sale? Bueno, para empezar, eh, lo primero pues, es que hay que definir justamente qué es una reacción química, en este caso qué es un reactor, para que nosotros podamos justamente entender estos procedimientos. Ahora, la parte que nosotros hemos visto hasta el momento, que fueron separadores, prácticamente fueron puros separadores, y las operaciones unitarias, pues otra vez las vamos a seguir aplicando, pero vamos ahora a meter un sistema más complejo al añadirle un reactor. Un reactor, pues en este caso es cualquier objeto, equipo, en donde vamos a llevar a cabo una reacción química. Puede ser desde un vaso de precipitado, puede ser, no sé, Perdón, estoy añadiendo a sus compañeros. Puede ser un reactor de acero inoxidable, ¿no? Puede ser un lecho empacado. Bueno, cualquier objeto, cualquier lugar en donde nosotros tengamos una reacción química se le llama reactor. Entonces justamente es lo que vamos a analizar nosotros. Bueno, antes que nada, y es algo que quiero en este caso recordar, nosotros vamos a empezar a analizar algo que ya vieron en química básica, que es la parte de pues las reacciones químicas, ¿no? Vamos a ver conceptos como conversión, vamos a ver conceptos como reactivo limitante, la parte de exceso. Entonces es muy importante que hoy, o sea, la clase del día de hoy es la más importante, yo creo que del segundo parcial, y pues también de algunas materias como, no sé, las que den en séptimo, ¿no? Reactores, para entender aquí algunas cosas. Bueno, entonces primero que nada, cuando nosotros empecemos a resolver cualquier cuestión en un reactor, lo primero que tenemos que empezar a visualizar es la parte de, bueno, cómo me están dando la reacción química. En este caso, la reacción química la tenemos que convertir a una ecuación química, es decir, la tenemos que balancearla, ¿sale? Uno de los errores más comunes por la que a veces no aprueban es por la parte de que no balancean la ecuación. Los balanceos de ecuación, pues ya saben que lo pueden hacer por redox, tanteo, bla, bla, bla. Entonces hay que cerciorarnos en este caso que tengamos la reacción ya siendo una ecuación, es decir, que esté balanceada. Y bueno, una vez que estemos balanceando la parte de la reacción química, una vez que tengamos la ecuación, no hay que olvidar que nosotros hacemos esto porque queremos justamente seguir la ley de conservación de la materia. ¿Qué dice? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la masa que yo alimento el reactor es la misma cantidad de masa que sale del reactor, pero convertida en otro tipo de sustancias con otras propiedades. ¿De acuerdo? Entonces esto me da pie justamente a la segunda parte, ¿no? Tenemos aquí una reacción que es la reacción más sencilla de todo. Bueno, una de las reacciones más sencillas y las más populares. Nosotros vamos a tener aquí la síntesis del amoníaco. El amoníaco se va a sintetizar a partir de nitrógeno y en este caso hidrógeno. Entonces nosotros aquí en la parte de arriba tenemos lo que es la parte de mi reacción química, que dice nitrógeno más hidrógeno da amoníaco. Es una reacción, en este caso, reversible. Pero bueno, si nosotros nos fijamos aquí de este lado, ¿qué es lo que me va a dar esta información, la parte de la reacción? Pues prácticamente nada más que las sustancias de la parte nitrógeno e hidrógeno me dan amoníaco y nada más. Pero si yo quiero empezar a hacer cálculos, si quiero empezar a utilizar lo que nosotros denominamos estequiometría, necesitamos convertir esto en una ecuación química para que cumpla la parte de la conservación de la materia, ¿de acuerdo? Para esto, pues voy a hacer el balance de la reacción y me quedaría de esta manera, ¿no? Donde justamente nosotros tenemos que nitrógeno, hidrógeno, amoníaco, ¿no? Y aquí aparecen unas cuestiones que son la parte de los coeficientes, ¿de acuerdo? Los coeficientes, en este caso, son estos números en grande que indican la cantidad de sustancia que yo tengo que alimentar en este caso, al reactor, para que nosotros tengamos que llevar a cabo justamente la parte como de la reacción, o para que se lleve a cabo la reacción. Pero más allá, también a mí me interesa pues conocer cuál es la naturaleza de la reacción química, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros debemos entender algo. La parte de la conservación de la materia solamente se puede comprobar por medio de la masa, ¿de acuerdo? Si se fijan aquí, tenemos que un kilomol
de nitrógeno reacciona con 3 kilomol de hidrógeno para formar 2 kilomol de amoníaco. Ajá. Entonces justamente esto que vemos aquí, ¿no? Justamente aquí la parte donde dice cantidad de sustancia. 1 kilomol de nitrógeno, 3 kilomol de hidrógeno, forman 2 kilomol de amoníaco. Entonces una cosa que debe de quedar bien clara es que nosotros no vamos a obtener exactamente la misma cantidad de sustancia en la entrada que en la salida. Es decir, el balance en mol o el balance molar no se cumple para balances con reacción. Nosotros habíamos estado calculando, por ejemplo, la mayor parte de las operaciones que resolvimos casi pues en masa, ¿no? Porque lo que entra es igual a lo que sale. Y en mol también lo que entra es igual a lo que sale, porque no tenemos reacción química. Sin embargo, para cuando tenemos reacciones químicas, normalmente los cálculos se hacen más sencillos a partir de la cantidad de sustancia, pero algo que tienen que ustedes en este caso acordarse es que no la misma... Hay a veces reacciones en donde sí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 1 kilomol, ¿no?, de nitrógeno para 3 kilomol de hidrógeno, y aquí puede ser que se formen 4 de otra cosa, ¿sale? Pero en este caso aquí vemos que de los 4 kilomol de los reactivos que estamos alimentando, solamente vamos a formar 2 kilomol de amoníaco. Y esto no significa que esté mal, sino que la naturaleza obviamente de la reacción así me lo está indicando. Sin embargo, nosotros en la parte de la materia vemos que, por ejemplo, para que reaccionen 28 kilogramos de nitrógeno, yo tengo que alimentar 6 kilogramos de hidrógeno. Y entonces esto pues va a dar origen a la parte de, por ejemplo, 34 kilogramos, en este caso de amoníaco. ¿De acuerdo? En este caso, en la parte del balance, sí se puede, o sí se cumple para la masa, pero para la parte de cantidad de sustancia no se cumple. Aquí tenemos que 1 kilomol de nitrógeno, aquí está, va a formar 2 kilomol de amoníaco, siempre y cuando yo lo haga reaccionar con 3 kilomol de hidrógeno. Y no significa que está mal, sino simplemente por la naturaleza de la reacción, pues obviamente aquí esto me puede ayudar, por ejemplo, como al principio de Lavoisier, nada más, ¿no? De que cuántos mol por cada de reactivo, ¿no? Para ver hacia dónde se va una reacción reversible. Pero en este caso a mí nada me va a interesar la parte de el puro balance de materia. Ok, ahora vamos a hacer nuestro primer balance en el reactor para que nosotros podamos entender prácticamente de dónde viene todo esto. Ok, aquí tenemos un reactor y justamente aquí tenemos alimentado lo que es nitrógeno, lo que nosotros tenemos acá de este lado que es hidrógeno, y estos de acá pues obviamente son la parte de los reactivos, ¿no? La parte de los reactivos. Y de este lado tenemos la parte del amoníaco, que en este caso es la parte del producto. Ahora, esta es una reacción muy sencilla, pero a partir de aquí vamos a aprender varios conceptos, como lo que es la parte de una conversión, lo que es un exceso, lo que es reactivo limitante y todo eso, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos cómo funciona esto. Ok, entonces, normalmente nosotros hacemos el balance en el reactor. Cuando tenemos este tipo de problemas, pues lo importante es el balance en el reactor para ver qué es lo que puedo calcular. Acuérdense que, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí yo nada más estoy poniendo puro amoníaco, pero puede ser que aquí no nada más haya amoníaco, sino puede ser que aquí haya nitrógeno. Y aquí puede ser que haya hidrógeno, ¿no? ¿De qué manera puede haber nitrógeno e hidrógeno? ¿Cuál es la manera de que haya nitrógeno e hidrógeno? Pregunta. ¿Cómo Bueno, puede...? si hay un exceso, Si hay un exceso, ¿de qué otra manera? Que no haya suficiente materia de los dos para que pueda reaccionar y formar este amoníaco. Ajá, puede ser, pero hay otra más. De la relación. De la relación. Sí, o sea, en este caso por cada nitrógeno se ocupan 3 hidrógenos, ¿no? Pues, ajá, puede ser que se me acabe antes uno, ¿no? O puede ser por la conversión, que no reaccione todo. Bueno, es lo que hay que empezar a visualizar. Yo aquí, por ejemplo, les puse como la parte más sencilla, ¿no? Aquí nada más hay amoníaco. ¿Qué significa que solo hay amoníaco? Ah, bueno, pues que todo el nitrógeno y todo el hidrógeno que nosotros tenemos en la parte de la alimentación se consumen, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí voy a empezar a modificar. Entonces pónganme mucha atención, ¿sale? Ok, ahora, ¿cómo planteo el balance en la parte del reactor? Normalmente nosotros siempre vamos a hacer el balance a la salida del reactor, siempre, ¿de acuerdo? ¿Y cómo me quedaría? Por ejemplo, de este lado.
Yo les recomiendo que hagan el balance en cantidad de sustancia, ¿no? Porque es más sencillo, porque manejamos números más pequeños. Sin embargo, si lo pueden hacer en masa y lo quieren hacer en masa, no pasa nada. Pero normalmente lo vamos a manejar en este caso en cantidad de sustancia, es decir, en mol. Ok, por ejemplo aquí dice balance en el reactor y empiezo. Moles de amoníaco o cantidad de amoníaco que tengo en 3, en este caso es a la salida del reactor, es igual al amoníaco que yo alimento más el amoníaco que se forma. Esta F es que se forma. Hay que recordar que los productos en este caso se forman y que los reactivos se van a consumir, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí dice amoníaco que tengo en 3, es decir, a la salida del reactor, es igual al amoníaco que alimento más el amoníaco que se forma, ¿de acuerdo? Ahora, puede ser que no se alimente amoníaco, como aquí. Cuando no hay amoníaco, pues le pongo 0. Pero siempre tengo que poner esta estructura. O sea, siempre yo les recomiendo que pongan esto, ¿no? Tal reactivo que está a la salida va a ser igual al que yo alimento, más el que se forma si es un producto, o menos el que se consume, en este caso, si es un reactivo. Y aquí si se fijan, dice F, R1. Esto significa que es en la reacción 1, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser que haya sistemas en donde nosotros tenemos múltiples reacciones. Por eso lo pongo en la reacción 1. Aunque no es necesario, si en este caso solo tengo una reacción. Nada más con que pongan amoníaco que se forma, es totalmente, en este caso, correcto. A ver, escucho que por ahí alguien quiere entrar. Ok. No sé si tengan aquí alguna pregunta hasta el momento. Algo que quieran preguntar de este balance que estoy poniendo aquí. Prácticamente apenas estoy viendo nomenclatura, ¿no? No estoy viendo nada más. Los escucho. Perfecto, entonces ahí ya cuenta la reacción como tal, o sea, es como que el balance del producto. Sí, aquí estoy justamente, por ejemplo, poniendo, ¿no? Si te fijas, cuando nosotros estábamos haciendo un balance en un equipo, ¿no? Llámese, por ejemplo, un filtro, ¿no? Pues la masa que entra o la cantidad de sustancia que entra es igual a la que sale y ya, ¿no? Pero nada más consumas o restas aparte en este caso, de las propiedades del material. Pero, por ejemplo, acá tenemos que entender que lo que vamos a tener a la salida del reactor va a depender, ¿no? Porque aquí yo tengo, este es un producto. Entonces, el amoníaco que tengo en 3, es decir, el que tengo a la salida del reactor, es igual al amoníaco que yo esté alimentando más el amoníaco que se esté formando. ¿Por qué más? Ah, bueno, más porque es un producto. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, voy a poner para la parte del nitrógeno. Para el nitrógeno, dice nitrógeno que tengo en 3 a la salida. Ya sé que aquí digo que no tiene nitrógeno, pero hay que poner el balance. ¿Qué tal que si hay nitrógeno? ¿No? Ah, bueno, pues nitrógeno que tengo a la salida del reactor, o sea, en 3, es igual al nitrógeno que yo alimento. Y yo aquí ya le puedo poner si es en la corriente 1 o en la corriente 2, pero yo le pongo así que alimento, ¿no? Ya iba a depender en dónde lo está alimentando. Y aquí vamos a encontrar un signo menos. En este caso va a ser un signo menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues en este caso es un reactivo. ¿Estamos de acuerdo? Y los reactivos se consumen. Entonces aquí es nitrógeno que tengo a la salida va a ser igual al nitrógeno que alimento menos la cantidad de nitrógeno. Y aquí viene una C. Esta C le corresponde pues obviamente a lo que consumo en la reacción 1. De hecho es la única reacción. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de explicar? ¿Se entiende esta parte que estoy aquí proponiendo? Entonces, cuando tengamos un producto, este se va a formar y por lo tanto tenemos que poner un signo positivo. Cuando nosotros tengamos un reactivo, obviamente ese se consume y le tenemos que poner un signo negativo. Pero siempre la estructura del balance en el reactor es la misma, ¿de acuerdo? Lo que hay a la salida del reactor es igual a lo que alimento, menos lo que se consume o más lo que se forma. ¿Estamos de acuerdo? Puede haber problemas en los cuales tengamos una reacción secundaria y tengamos también que se forma y que se consume. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Alguna pregunta con esta estructura general del balance en el reactor? Profesor, llegué un poquito tarde, ¿podría repetir un poco? ¿Qué parte?
Sobre los productos y reactivos, ¿cómo Sí, fue que, por favor? sí, por ejemplo, acá de este lado, aquí estoy, por ejemplo, aquí solamente estoy diciendo que tengo amoníaco, ¿no? Porque es lo más sencillo. Pero siempre tengo que hacer, siempre en un reactor, el balance que yo tengo que realizar es a la salida del reactor. Siempre. En este caso, la salida del reactor le corresponde a la corriente 3. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que, mira, el amoníaco que tengo en 3 o a la salida del reactor va a ser igual a la cantidad de amoníaco que yo alimente. Que aquí no tengo amoníaco que alimente, pero aún así lo pongo. Ya después le pongo que 0, ¿no? Por ejemplo. Y aquí, pues al ser una reacción química, el amoníaco le corresponde a la parte de productos. Por lo tanto, justamente el amoníaco que tengo acá, ¿no? Pues está formando, esa es una F de que se forma. Entonces por eso aquí es el signo positivo. Esto porque pues obviamente es un producto, ¿no? Tanto para el nitrógeno, para el hidrógeno, nosotros tenemos que poner el mismo balance, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tengo nitrógeno ni tampoco tengo hidrógeno, pero de todas formas tengo que poner, en este caso, la parte del bibalance a la salida del reactor. La cantidad de nitrógeno que tenemos en 3 es igual a la cantidad de nitrógeno que estoy alimentando menos la cantidad de nitrógeno que se consume en la reacción 1. Entonces, si te fijas aquí, tendríamos la parte de pues un signo negativo porque los reactivos, ¿qué es lo que pasa? Que se consumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esa explicación de mi balance en el reactor? Este balance en el reactor lo van a poner n veces. Siempre que ustedes vayan a hacer un balance en el reactor, eso es lo que van a colocar. Nada más que obviamente con sus correspondientes corrientes. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cuál es la estructura de este balance? Sí, Ok. Sale. Entonces vámonos a pues hacer unas cuentas para poder entender ciertos conceptos. Ok, ahora, bueno, ahorita les voy a avisar. Pero estoy grabando la clase para ver. Lo voy a subir todas las clases así, aunque sean las en vivo. Para que ustedes, para ver qué tal cambia el comportamiento de sus calificaciones. ¿Va? Entonces, las vamos a subir. Ya al final, cuando tengan dudas, ya dejo de grabar y vemos qué es lo que hay. ¿Va? Pero bueno, me pueden preguntar todo lo que haya, ¿eh? Y para que no tengan que hacer una punta y lo puedan revisar en este caso después. Aunque me quede muy pesado el video y lo tenga que subir en 1 hora, 2 horas, solo por el estilo. Pero bueno. Ok, pues seguimos, ¿no? Ok, aquí por ejemplo, si se fijan, yo propuse que se están requiriendo producir 120 kmol por hora. Pero bueno, ahí todavía no lo voy a empezar a checar. Ok, entonces por ejemplo, volvemos a hacer lo mismo. Y aquí ya tengo como un requerimiento. Aquí mi requerimiento justamente es la parte de la cantidad de amoníaco que tengo a la salida. Normalmente, algo que ustedes tienen que estudiar, y esto ya es en la parte como real, lo normal es que a ustedes les pidan, pues obviamente el producto, ¿no? Porque siempre vas a decir, a ver, ¿cuánto voy a vender? No, pues tu producción la tienes que hacer en función justamente de lo que tú quieres producir, ¿no? Por ejemplo, pues quiero hacer 2 toneladas de amoníaco. Bueno. Entonces, casi siempre es en función, en este caso, de la parte de lo que es mi producto, hacer a la salida del reactor o a la salida del proceso. Pero, pues, como apenas están entrenando ustedes, vamos a ver cuáles son las posibles, en este caso, soluciones, si es que me dan un producto, si me dan un reactivo y todo esto, ¿no? Entonces, aquí lo primero que yo tengo que hacer es fijarme cuánto tengo que alimentar de nitrógeno y cuánto tengo que alimentar de hidrógeno para producir 120 kmol por hora, en este caso de amoníaco. Entonces lo que les comentaba, lo primero que tengo que empezar a resolver pues es balancear la ecuación. En este caso yo ya generé la ecuación que dice que 1 kmol de nitrógeno, nada más que este 1 no se ve, pero acuérdense que aquí está, más 3 kmol de hidrógeno, forma en este caso 2 kmol de amoníaco, ¿sale? Entonces hago mi balance, ¿no? Y por ejemplo mi balance sería la parte de amoníaco en 3, y aquí ya sé cuánto es de amoníaco, ¿no? Mira, pues de amoníaco en 3 tú tienes 120, por ejemplo. Va a ser igual a la parte del amoníaco que alimento. No estoy alimentando amoníaco, que es lo que estoy viendo, pero si hubiera una recirculación, ¿no? Sí puedo tener amoníaco, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso todavía no lo vemos. Ok, pero prácticamente es lo mismo de la vez pasada. No sé, hay que ver cuánto amoníaco tengo al final. Ok, entonces tenemos 120 kmol de amoníaco. Entonces lo único que más hace falta en este caso es nada, ¿no? Porque si lo que alimento de amoníaco es 0, ¿qué significa? Pregunta.
que 120 es el formado. Exacto. Ajá. Entonces, que los 120 kilomol de amoníaco son los formados. Entonces, para poder hacer los cálculos de estequiometría, ojo, no se les vaya a olvidar esto, nosotros necesitamos saber cuánto se consume o cuánto se forma. Ya sea del nitrógeno, ya sea del hidrógeno o ya sea del amoníaco. Para poder hacer los cálculos estequiométricos, yo necesito saber cuánto es lo que se forma, cuánto es lo que se consume. Sin estos datos, yo no puedo hacer este balance, ¿no? Porque puede decir alguna vez, a ver, esto es como un decir, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos a la salida, ese es un ejemplo, a ver, voy a poner acá otra corriente de amoníaco, ¿no? Nada más para que ustedes me entiendan. A la salida del amoníaco tengo 150 kilomol, ¿no? 150 kilomol. Perdón por mis letras. 150 kilomol. Y aquí nosotros estamos alimentando 30 kilomol de otro tanque. No sé. Algo así. 30. Entonces aquí da origen a otra corriente. Entonces al final tenemos 150. Y entonces aquí, por ejemplo, muchos se pueden decir, pues el cálculo de la reacción química, o para los cálculos de la reacción química, yo tengo que utilizar este 150. Pero eso sería una mentira. ¿De acuerdo? Porque esos 150 no son los que están interactuando en el reactor. ¿De acuerdo? Los que están interactuando en el reactor son los 120, que en este caso son los formados. Entonces, para cuando ustedes quieran llevar a cabo cualquier cálculo estequiométrico, lo primero que tienen que calcular es ya sea el consumido o el formado. Porque si ustedes no tienen ni el consumido ni el formado, entonces ustedes no pueden hacer cálculos respecto a la estequiometría. ¿Estamos de acuerdo? No lo vayan a hacer. Entonces aquí, por ejemplo, tengo que el amoníaco en 3 es igual a los 120, ¿no? Que en este caso serían los formados. Alimentado pues no tengo nada. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de explicar? ¿Hay alguna pregunta o duda? ¿Todo bien? Ok. Ahora, por ejemplo acá. Nitrógeno en 3, no, pues no hay nada. Entonces es 0, ¿no? Hidrógeno en 3, no, pues no hay nada, es 0. ¿Qué significa si el nitrógeno en 3 es 0 y el hidrógeno en 3 es 0? ¿Qué significa esto? Que lo que se alimenta es igual a lo que consume. Exactamente, que lo que estoy alimentando es igual a lo que se consume. Exactamente. Entonces, quiere decir que esto que estamos viendo es 100% teórico. ¿Cómo que 100% teórico? Sí, porque aquí todo lo que alimentamos, tanto del nitrógeno como del hidrógeno, se está consumiendo. Quiere decir que no tenemos ningún diseño como para un exceso o para un reactivo limitante. Ajá, porque los dos, así como los alimento, los voy a consumir. Bueno, es lo primero que voy a hacer, ¿sale? Entonces no se les olvide esta parte. Bueno, pues entonces voy a hacer los cálculos en función de los 120 kilomol, pero primero lo que tengo que establecer es otra vez, ¿no? La parte de la ecuación química y qué es lo que me va a representar. Bueno, acuérdense que lo que representa la ecuación química es lo siguiente, ¿no? Para que yo pueda obtener, por ejemplo, 34 kilogramos de amoníaco, la pregunta es, ¿cuántos kilogramos de nitrógeno tengo que alimentar? Para que yo pueda tener 34 kilogramos de amoníaco, es decir, estos, ¿cuántos kilogramos de nitrógeno tendría que alimentar? Teóricamente, porque eso es teóricamente. ¿Cuántos tendría que alimentar? No, pues 28, ¿no? Por ejemplo. Por así decirlo. ¿Sale? Pero también hay otra cuestión. No solamente tengo que alimentar los 28 kilogramos de nitrógeno. Ahora hay que pensar, para que estos 28 kilogramos de nitrógeno se consuman y formen 34 kilogramos de amoníaco, ¿cuántos kilogramos de hidrógeno tengo que alimentar? Pues 6, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que es justamente lo que me está diciendo. Entonces las condiciones teóricas de la parte estequiométrica es lo que me va a dar la reacción química. Obviamente no están los 34 kilogramos acá, ¿no? Pero en función de las relaciones que tenemos aquí, es que nosotros vamos a poder calcular el resto de lo demás. Es decir, lo que consumo, lo que se forma, ¿no? Ahora, eso es desde el punto de vista de masa. Sabemos que desde el punto de vista de masa, pues obviamente esto sí se cumple, porque 28 más 6 son 34, y aquí tenemos 34, está totalmente balanceado. Pero para la parte de cantidad de sustancia, siempre hay que sacar esto. Entonces yo, por ejemplo, trato, ¿no? Por ejemplo, de generar esto primero, ¿no?
A ver, pongo mi ecuación, la balanceo. Y ahora empiezo a estructurar. Ah, mira. Nosotros formamos 2 kilomol de amoníaco. Pero para que se formen 2 kilomol de amoníaco, ¿cuántos kilomol de nitrógeno tenemos que alimentar al reactor? Ah, bueno, pues tenemos que alimentar 1 kilomol. Y estos de acá son los que nosotros vamos a consumir, ¿estamos de acuerdo? Estos son los consumidos y este de acá pues, es el formado. Y para que se pueda consumir 1 kilomol de nitrógeno, tenemos que alimentar 3 kilomol de hidrógeno para que este se consuma. Entonces, justamente acá de este lado, es lo que yo quiero que ustedes vean. Esto de la estequiometría me sirve para poder hacer cálculos. Es para lo único que me va a servir. Es con una descripción de una receta, ¿no? A ver, si quiero producir 2 kilomol, entonces tengo que alimentar 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Para que yo después lo pueda extrapolar. Porque no en los procesos me van a decir, ay, no, a ver, prodúceme 2 kilomol. Y les vas a decir, no, pues es que es la única que me sé. Nada más 2 kilomol, de 2 kilomol, 2 kilomol, ¿no? Porque, por ejemplo, si te dicen, ay, quiero 6. No, es que 6 no sé preparar 6. Solo me sé la de 2. Porque para 6, no, pues no sé. Es como hacer 3 veces la reacción, ¿estamos de acuerdo? Justamente es lo que nosotros tenemos que aprender a interpretar. Los datos que me dé mi reacción química. Entonces, con los datos que me da mi reacción química, ojo, yo puedo calcular lo consumido y lo formado. Y nada más, ¿de acuerdo? Eso es lo único que yo puedo calcular. No se pueden calcular alimentaciones, a menos de que sea exactamente lo mismo. Pero, ojo, la estequiometría me va a dar consumidos y me va a dar formados. Preguntas con la interpretación que le estoy dando aquí. ¿Se entiende qué es lo que me da como información la reacción química? Sí, profe. Ok, ahora vamos con la parte, ¿no? Importante. A ver, me dice una persona que quiere producir 120 kilomol de amoníaco. Y como aquí estamos viendo todo teórico, lo primero que tenemos que ver es calcular la parte de lo consumido. ¿Pero por qué la parte de lo consumido? Porque es lo único que puedo calcular. Y aparte yo sé que en el balance, no, de hecho por eso me voy a regresar, lo alimentado es igual a lo consumido. Entonces, ojo, porque la parte estequiométrica me va a dar lo consumido de este y lo formado de este. Y luego con mi balance en el reactor, ahora sí, yo puedo calcular lo alimentado como una consecuencia. Pero que quede claro que la estequiometría no me da los alimentados. ¿Sale? Me da los formados y los consumidos. Ok, entonces vamos a esta parte, ¿no? Lo que les decía. A ver, vamos a calcular la cantidad de nitrógeno que se consume en la reacción. Ok, entonces aquí lo voy a poner. Creo que lo escribí, pero lo voy a volver a escribir aquí. Lo voy a poner. Cantidad de sustancia o moles de nitrógeno que se consumen en la reacción 1, ¿no? O si quieren poner nada más C1, es un número romano. Esto va a ser igual. Y ojo, siempre el cálculo lo tengo que hacer con el dato que tengo. Aquí, el único dato que tengo, ¿cuál es? Los 120 kilomol de amoníaco, ¿no? Ah, ok, entonces voy a empezar con eso. Sale, pues, entonces voy a poner aquí. La cantidad de nitrógeno que se consume es igual a los 120 kilomol de amoníaco. Y es importante que ustedes pongan todo esto, inclusive que pongan las sustancias. ¿Por qué? Porque la misma sustancia te va a decir qué es lo que tienes que poner en la relación estequiométrica. Yo sé que ustedes a veces dicen, no, pues es que es sencillo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo les digo que lo hagan así para que no haya bronca. Ahora, estos 120 kilomol de amoníaco, yo los tengo que multiplicar, en este caso, por una relación. ¿Estamos de acuerdo? Y esta, pues, es la relación estequiométrica. Ahora, fíjense. Este de aquí va a ser una relación estequiométrica, que prácticamente es información que yo voy a tomar de la parte de la reacción química, ¿sale? ¿Y qué es lo que me dice la reacción química? Ah, bueno, pues lo primero que tengo que contestar es, ¿de quién me interesa la información? Ah, pues me interesa la información del nitrógeno, porque es justamente la especie que yo quiero calcular. Entonces, ¿del nitrógeno qué dice? Ah, del nitrógeno dice que para 1 kilomol alimentado, ¿no? Entonces tendríamos que colocar ahora otra sustancia.
En este caso la sustancia que voy a colocar o la relación que yo voy a colocar, pues es el otro que tengo. En este caso, ¿cuál es? Pues en este caso sería la parte de el amoníaco, porque ese es el dato que yo tengo. Ahora, la gran pregunta, y a veces ustedes se mecanizan aquí, pero no lo tienen que hacer porque realmente aquí es solamente de utilizar la lógica, ¿no? Hay que ver como la parte de cuestión de unidades congruentes, ¿no? A veces lo vemos acá. Por eso yo coloco todo aquí, ¿no? Kilomol de amoníaco. Ok. Entonces aquí hay dos chances, ¿sale? Yo puedo colocar así mi relación. Puedo poner acá 2, 1 y ya. Pero si yo coloco números, o sea, nada más puros números, en realidad esto me puede llevar a un error, ¿no? O puedo colocar 1, 2. Y justamente la intención de que ustedes coloquen todo el contenido, es para que ustedes se den cuenta de que lo están haciendo bien o mal. Por ejemplo, si yo coloco el 2 son ¿qué? Pues son 2 kilomol. Creo que lo tengo escrito, pero igual lo quiero hacer aquí para que ustedes vean de dónde salió. 2 kilomol de ¿quién? De amoníaco, ¿no? 2 kilomol de amoníaco. ¿Estamos de acuerdo? Y el 1 le pertenece al nitrógeno. Entonces aquí voy a poner 1 kilomol, en este caso, de nitrógeno. Ahora, ¿qué pueden observar aquí? Que van a ser 240 kilomol al cuadrado de amoníaco. Como kilomol al cuadrado, ¿no? Que realmente esto es una relación nada más. Pero si son kilomol al cuadrado, pues obviamente por ahí algo no va a estar bien. Entonces justamente si ustedes colocan, y esto ténganlo por sentado, si ustedes colocan esto, es muy probable que en el examen se vayan a equivocar. Y ustedes dejen el examen en la parte cuando ustedes estén preparando, porque van a preparar reacciones, espero que sí, en un momento dado. Van a decir, no, pues 2, 1. Pues si me pongo 2 y 1, acá me da 2 por 120, 240. Pero este 2 y este 1 son datos vacíos. Porque son números nada más. Entonces nunca cometan el error de hacer estequiometría sin colocar las unidades de quien corresponda. 1, porque es más sencillo. Y 2, porque no hay pierde. Aquí entonces yo diría, a ver, si los kilomol de amoníaco están en la parte del numerador, entonces aquí yo tendría que colocar 2 kilomol, ¿no? Por ejemplo, 2 kilomol, en este caso de amoníaco, por ejemplo. 2 kilomol de amoníaco. Ok. Y luego acá arriba tendría que colocar, pues el del nitrógeno, ¿no? 1 kilomol. Y acá de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, solita las unidades me van a decir, sí, mira, pues kilomol de nitrógeno y kilomol de nitrógeno quedan en lados, en este caso, opuestos de la fracción. Y entonces, automáticamente las unidades, ¿no? Serían, bueno, aquí se me fue la hora, pero no se va la hora. Realmente el que se va es el kilomol. Me quedarían kilomol de nitrógeno, ¿no? Entonces quiere decir que 120 por 1 sobre 2, ¿cuánto me da? 60 kilomol de nitrógeno. Exactamente. Ahora, estos 60 kilomol de nitrógeno son los que se consumen. ¿Estamos de acuerdo? No olviden ese detalle. Yo estoy calculando los 60 kilomol por hora de nitrógeno consumidos. Ahora, ahorita voy a regresar al balance, pero quiero que ustedes se graben esto, ¿no? Consumidos y formados se van a calcular con la parte de estequiometría. Jamás se van a calcular los alimentados, ¿de acuerdo? De ninguna manera con estequiometría. Porque a veces ahí andamos en los exámenes, ¿no? Sobre todo, divagando, ¿por qué sirve este dato? Para lo único que ustedes tienen que empezar, ok, la reacción química, la ecuación química, me da formados y consumidos, y ya. Después por el balance, si es necesario, saco los alimentados, y ya. Eso sería todo. Ok. ¿Alguna pregunta con la cantidad de nitrógeno que se consume en la reacción 1? No. Ok. Va. Siguiente. Voy a calcular ahora la cantidad de hidrógeno que va, en este caso, a reaccionar o que se consume. Ok, entonces voy a poner acá. Moles de hidrógeno de H2, ¿no? Que se consume en la reacción 1, ¿no? Les digo, esto ya lo tengo escrito, pero pues quiero que lo hagamos desde cero entre todos. Ok, ahora, yo tengo dos opciones. Porque ahora ya tengo la parte del amoníaco y también tengo la parte del nitrógeno.
Entonces yo puedo elegir cualquiera de las dos. Voy a tomar otra vez la parte del amoníaco porque pues prácticamente esa fue mi base de cálculo. Entonces voy a volver a escribir acá de este lado. El dato que tengo son 120 kilomol. Y estos son los formados, ¿no? 120 kilomol hora de amoníaco. NH3. Entonces les digo, escriban todo. Les juro que así va a ser más sencillo. Y se van a dar cuenta cuando la rieguen. Ok, bueno. Entonces aquí pongo la relación, ¿no? X. Y ahora voy a escribir lo que yo tengo de este lado. Va. Entonces igual, si voy a tomar como punto de inicio la parte del amoníaco, pues aquí va 2, ¿no? Igual todo, ¿no? Porque igual puede ser, ya hice la primera, pues la segunda ya no la pongo. No, acostúmbrense a hacer todo bien. Kilomol, en este caso de amoníaco, que es la relación de la ecuación química. Entonces, por ejemplo, hay veces que sus compañeros no balancean. Y si no balancean la ecuación, pues ya pues todo está mal, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que ver es si la ecuación es realmente una ecuación. Es decir, si está balanceada. Porque si no, solo es una reacción. Ok, aquí, ¿cuánto iría del hidrógeno? ¿Cuánto hidrógeno, según la receta que me está dando acá? 3 kilomol. 3 kilomol de hidrógeno. 3 kilomol de hidrógeno. Ok, entonces, para que yo pueda producir 2 kilomol de amoníaco, tengo que colocar en mi reactor 3 kilomol de hidrógeno. Ok. Entonces, otra vez, se va a eliminar la parte de kilomol de amoníaco con kilomol de amoníaco. Y me queda que son 120 por 3 entre 2. Y esto me da... 180 kilogramos. No, kilomol sobre hora. Ok, kilomol hora. Ahora, ¿solamente se puede hacer con kilomol? No, también se puede hacer con kilogramos. ¿Cuál sería la diferencia? Que en lugar de agarrar los 2 kilomol, los 3 kilomol, tendría que agarrar estos de acá, ¿no? 28, 6 y 34. Pero la mayor parte del tiempo, cuando son reacciones químicas, justamente se hacen con la parte de kilomol. O bueno, cantidad de sustancia. Preguntas con los consumidos de nitrógeno y de hidrógeno. ¿Se entiende esto que dice aquí? ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, ¿también podemos sacar ese por diferencia? Bueno, la cantidad de kilomol. ¿Por diferencia de quién? De lo consumido de nitrógeno y lo producido de amoníaco. No, en ese caso no, porque... Sí, por recuerda que aquí guardan relaciones respecto a la reacción, ¿no? Sí, es cierto. Aquí, por ejemplo, salió de 180 a 60, ¿no? Y da 120. Pero en realidad no es eso. Porque, por ejemplo, si aquí me hubiera cambiado, en lugar de tener 3 kilomol, fueran 4, entonces ya no serían los 180, sino serían 240. Y entonces ahí ya no queda. Entonces, ojo, porque siempre es muy tentador, ¿no? Ah, mira, es que ahí se ve como una resta. Toda la información que nosotros vamos a obtener siempre tiene que ser de la reacción química. ¿Sale? Siempre de la reacción química. En este caso con las relaciones que yo tengo en pantalla. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Ok, entonces bueno. Entonces aquí, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Cantidad de nitrógeno que tenemos en la reacción 1 son los 120 kilomol de amoníaco hora. Y aquí sería la relación de 1 a 2, que serían los 60 kilomol. Luego de este lado, aquí, por ejemplo, no lo coloqué bien. No lo terminé de hacer, nada más fue copy-paste. Entonces aquí hay que cambiarle. 120 kilomol de amoníaco. Tenemos 3 kilomol, en este caso no son de nitrógeno, serían en este caso de hidrógeno. Y la relación, pues aquí serían obviamente 2. Y hasta aquí creo que hice la clase. Y aquí tendría... ¿Cuánto dijimos que eran? 180, ¿no? 180. Y ahí está. Ahora, esto de acá, ¿no? Voy a volver a regresar. Nada más para que nosotros tengamos. Sale pues. Entonces, todavía, ojo, todavía no sé cuánto es lo que alimenté en uno. Que quede claro esto. Porque apenas acabo de calcular justamente la parte de lo consumido, ¿no? Bueno, ahora sí, me voy a la parte de los balances. De amoníaco, no alimenté nada. Entonces quiere decir que el amoníaco en 3, o sea, lo que sale, es igual a lo que se forma. Por lo tanto, este dato ya lo tenía. Eran 120 kilomol hora. Luego, la cantidad de nitrógeno que nosotros tenemos en 3, pues es nada. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tengo alimentado no lo sé, pero ya sé cuánto consumí. De nitrógeno consumí
60 kilomol hora. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la cantidad de nitrógeno que estoy alimentando en 1 o en la corriente 1, pues serían los 60 kilomol hora. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Y finalmente, para el balance del hidrógeno, que es lo que tenemos acá, dice el hidrógeno que tenemos en 3 no sale nada, ¿no? 0. La parte de hidrógeno que nosotros estamos alimentando, no sé cuánto estamos alimentando. Y lo que se consume acá eran 180, ¿no? Por lo tanto, el hidrógeno que yo estoy alimentando sería igual a los 180 kilomol hora, ¿no? Entonces, ahora sí, yo ya podría poner, mira, pues, ¿qué tengo de cada uno de ellos, no? De nitrógeno tengo 180, por ejemplo, ¿no es cierto? De hidrógeno tengo 180, que es lo que estoy alimentando. Y de nitrógeno yo estoy alimentando nada más, en este caso, 60. Pero como son condiciones meramente teóricas, aquí estamos viendo que todo lo que estoy alimentando se consume. Por lo tanto, no tengo nitrógeno, ni tengo, en este caso, hidrógeno en la salida, sino que todo esto se convierte. ¿Sale? ¿Alguna pregunta con esto que acabo de explicar? Del balance teórico en el reactor. Por eso que esto es teórico. No existe reactivo limitante, no existe reactivo en exceso. No he metido algunas cosas como conversión. Entonces apenas ahorita vamos empezando. ¿Dudas? Profe, ¿cree que puedo explicar otra vez lo del balance? Es que ahí me perdí. Sí, claro. ¿Desde el principio o cuando despejé? Desde el principio, desde aquí de N de amoníaco 3. Ajá, ok. Mira, por ejemplo, voy a regresar a la otra diapositiva. ¿Ves que la parte de amoníaco que yo tengo en 3, o sea, el producto, son los 120, ¿no? Entonces estos 120 va a ser igual al amoníaco que alimento más lo que se forma. ¿Estoy alimentando amoníaco al reactor? No. No, entonces como no estoy alimentando amoníaco al reactor, ¿qué pasa? Que el amoníaco que tengo a la salida es igual al que se forma. Eso es lo que ya hemos establecido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, luego. El siguiente. Nitrógeno que tengo en 3, o sea, hacia la salida. ¿Tengo nitrógeno en 3? No tengo nitrógeno en 3. Entonces pues vale 0. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que yo lo podría pasar, por ejemplo, de este lado. Si está restando, va a pasar sumando, ¿no? Entonces me va a quedar que el nitrógeno que yo estoy alimentando, si te fijas aquí, es igual a ¿quién? El nitrógeno que está... ¿Qué significa la C? Que se consume, ¿no? Ajá. Que se consume. Ok. Entonces, si te fijas, yo con estequiometría, ¿qué fue lo que saqué? Pues yo con la estequiometría, lo que saqué fue lo que se consume, ¿no? A ver, ¿dónde está? Este no es. Este de acá. Yo con la estequiometría, ¿qué fue lo que saqué? Pues lo que se consume de nitrógeno, ¿no? ¿Ya te fijaste? Sí. Entonces, quiere decir que lo que yo tengo de nitrógeno en la alimentación, ¿cuánto es? 60. Y lo mismo con el hidrógeno. Lo que tengo de hidrógeno en 3, que es nada, es igual al hidrógeno que alimento menos lo que se consume de hidrógeno. Como no sale nada, ¿qué significa? Que la cantidad de hidrógeno que yo alimenté es ¿cuánto? 180. Los 180. Y justamente es lo que tengo de este lado, los 180 y los 60. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, gracias, profe. Ok, sale. Vamos con otro ejercicio. Ok, entonces vamos a cambiar las condiciones de esto que tenemos acá. Es más, me voy a robar la diapositiva que tengo acá. Esta de acá. Ok, entonces vamos a cambiar las condiciones ahora. Las condiciones que yo voy a colocar, fíjense, esto es bastante interesante. Yo empecé con colocar una base de cálculo en el amoníaco, lo que sale del amoníaco. Y por eso, pues esto lo hice pues meramente como teórico, ¿no? Pero ahora yo voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar, en este caso, 20 kilomol por hora de nitrógeno. Y voy a colocar la alimentación de unos, ¿qué será bueno? 100 kilomol por hora. De, en este caso, hidrógeno. ¿Sale? Ok, entonces quiero que me pongan mucha atención aquí porque ahora viene la segunda cuestión. Ok, entonces ahora lo que me interesa saber es el balance del nitrógeno acá. O del amoníaco, perdón. Del amoníaco. Y también, pues yo quiero saber si tengo nitrógeno. O sea, yo no lo sé. Y en este caso, el hidrógeno que nosotros tenemos de este lado. Entonces, la pregunta es, ¿hay o no hay? Pues no lo sé. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo voy a, en este caso,
checar. Para el otro problema, el cual estábamos improvisando, yo les dije, ¿saben qué? Solamente hay amoníaco, ¿no? Pero ahora yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Voy a alimentar 20 kilomol de nitrógeno, voy a alimentar 100 kilomol de hidrógeno, y ahora quiero saber cuánto hay en 3, ¿sale? Ok, ahora, vuelvo a hacer mi balance, ok, entonces empiezo con mi balance. La cantidad de amoníaco que tengo en 3 es igual al amoníaco que alimento más lo que se forma. Tenemos amoníaco alimentado. No, ¿estamos de acuerdo? No tenemos amoníaco alimentado. ¿O tenemos amoníaco acá alimentado al reactor? No. No, entonces lo borro. Ok, ahí está. Entonces quiere decir que el amoníaco que tengo en 3 es igual al que se forma. Entonces el chiste es calcular el amoníaco formado. Ok, ahora vámonos acá de este lado. Voy a poner el balance acá de este lado, ¿no? Por ejemplo. A ver, déjenme lo vuelvo a escribir. En ese caso es, la cantidad de sustancia tiene que ser a la salida, ¿eh? La cantidad de sustancia o los mol de, en este caso, nitrógeno que tengo en 3 es igual a ¿qué? ¿Quién me ayuda a poner esto de acá? ¿Quién me dicta el balance? Ok, entonces el nitrógeno que tengo en 3 va a ser igual a ¿qué? Al nitrógeno. Al alimentado menos el consumido. Ok, entonces el alimentado lo voy a poner como en 1, ¿sale? O si no, lo vamos a poner alimentado, no pasa nada. Nada más después sí hay que poner eso. Y como es un reactivo, pues en ese caso tiene que ser lo consumido, ¿no? Ok, entonces consumido. Sale. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y finalmente, pues el otro balance tiene que ser para la parte de el hidrógeno. Y aquí nada más le voy a cambiar esto de acá, ¿no? El hidrógeno que tengo a la salida es igual al hidrógeno alimentado menos el hidrógeno que se consume. Ahora, pregunta. ¿Tengo el nitrógeno en la alimentación? Sí. Sí. Son los 20, ¿no? Son 20 kilomol hora. Ok, perfecto. Tengo el hidrógeno en la alimentación también. En este caso son los 100 kilomol hora. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hasta este punto? Entonces aquí tengo algo, pues una controversia. Porque para poder calcular la cantidad de amoníaco que estoy formando, necesito saber cuánto se consume o de nitrógeno o cuánto se consume de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ok, entonces ahora, no se les olvide esto que viene. Casi siempre va a ser esto el caso de los problemas que nosotros vamos a ver. Ojo, nosotros tenemos una, pues la cuestión de, bueno, no es una receta, ¿no? Porque pues, no es cocina, pero tenemos una relación, en este caso, de la cantidad de sustancia que nosotros tenemos para que se lleve a cabo, en este caso, respecto a mi reacción química, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá de este lado, voy a poner, pues la información que me da en este lado es la siguiente. 1 kilomol de nitrógeno por cada 3 kilomol de hidrógeno van a formar 2 kilomol de amoníaco. Pero ahora yo tengo que resolver una sencilla incógnita. ¿Con quién voy a hacer los cálculos? Y aquí viene algo. Tiene que ser con el reactivo limitante. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a averiguar quién es el reactivo limitante. Bueno, para la parte del reactivo limitante tenemos que poner una definición. ¿Qué es el reactivo limitante? Bueno, el reactivo limitante es justamente el reactivo que se consume primero, que se acaba, ¿no? O que en este caso demarca mi reacción química. Entonces, la definición teórica es el que se acaba primero, aunque realmente, ¿no? A veces no se va a acabar. Ahorita vamos a ver en el siguiente ejemplo, pero hasta ahorita así lo vamos a dejar, ¿no? Como, a ver, es el componente que se acaba primero, porque ahorita no hemos visto conversiones ni nada por el estilo. Ahora, yo tengo que checar, ¿no? ¿Cuál de los dos se consume primero? Si el nitrógeno o el hidrógeno. Sale. Para esto, yo tengo 2 formas de sacarlo, o 3 formas de sacarlo. Voy a hacerlo de la parte larga y después les pongo ya como tal un método reducido. Pero quiero que ustedes entiendan esto que vamos a sacar. Sale. Pongan mucha atención. Lo primero que yo podría plantear, ¿no? Lo primero que yo podría plantear es, a ver, ¿cuánto se va a consumir de uno respecto al otro? Es decir, suponer que uno es el reactivo limitante y checar cuánto necesito, y luego suponer que el otro es el reactivo limitante y ver cuánto necesito.
No entendí nada. Bueno, vamos a hacerlo práctico para que ustedes lo puedan entender. Ok, entonces vamos a suponer que el reactivo limitante es el nitrógeno, ¿sale? Ok, si el reactivo limitante es el nitrógeno, entonces yo podría calcular la cantidad de hidrógeno que se consume en la reacción 1, ¿de acuerdo? Ok, entonces pongan mucha atención. Si el reactivo limitante es el nitrógeno, entonces yo voy a tomar como base de cálculo estos 20 kilomol. 20 kilomol hora, en este caso, de nitrógeno. Oye, pero ¿por qué tomaste el nitrógeno primero? Aquí no hay una explicación, simplemente quise tomar el nitrógeno primero. Ahora, recuerden que yo puedo llevar a cabo las relaciones químicas de la parte de la ecuación química siempre y cuando sean los consumidos y formados. Por eso estoy suponiendo que el reactivo limitante primero es el nitrógeno, para ver cuáles son mis resultados. Ok, entonces coloco 20 kilomol de nitrógeno que reacciona. Mande. Le puso H, hidrógeno. Ajá, sí. No, sí, aquí estoy calculando primero la cantidad de hidrógeno que se consume, porque yo ya estoy dado por sentado que este es el reactivo limitante. O sea, apenas es como la primera suposición. Entonces voy a empezar con la parte del nitrógeno. O sea, el nitrógeno que se consume son 20. Ajá. Ahora, lo que yo quiero averiguar es, con esos 20 kilomol de nitrógeno, ¿cuánto se consumirían de hidrógeno? ¿Sí? Entonces, voy a hacer los dos. Voy a hacer voy a hacer las dos suposiciones. Para ver con 20 cuántos son de hidrógeno. Y para ver con los 100 de hidrógeno cuántos son de nitrógeno. ¿Sale? Ok. Entonces, ahorita, tenme tanto chance. Ahorita les voy a explicar. Aquí la relación, ¿cuál sería? Pues sería nitrógeno contra hidrógeno, ¿no? En la parte de abajo iría la parte del nitrógeno. ¿Cuánto sería? 1 kilomol nada más, ¿no? 1 kilomol de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo que solo sería 1 kilomol de nitrógeno? Sí. Ok. Y en la parte de arriba sería 3 kilomol de hidrógeno. Ok. Sale pues. Entonces, ¿cuánto me quedaría? 60. 60, ok. Entonces acuérdense que siempre que yo esté calculando algo de la reacción química son consumidos o formados. Entonces vamos a interpretar. Son 60 kilomol por hora, pero de hidrógeno. Ok, entonces ojo con este detalle. Quiere decir que si el reactivo limitante fuera el nitrógeno, para que se consuman los 20 kilomol que hay aquí, ¿cuántos se tendrán que consumir de hidrógeno? 60. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora. Yo sé que igual unos ya se dieron cuenta de algo, pero déme chance tantito. Ok, vámonos con la otra suposición. Estoy viendo el camino largo, ¿no? Simplemente para que ustedes lo puedan hacer ya después rápido. Ahora voy a calcular la cantidad de nitrógeno que se consumiría. Caray, sí está activo el mayús, pero no me deja. A ver, la cantidad de nitrógeno que se consumiría si el reactivo limitante fuera el hidrógeno. Si el reactivo limitante fuera el hidrógeno, entonces, lo voy a poner aquí en amarillo. ¿Cuánto tenía que poner aquí? Serían los 100 que yo estoy alimentando. Estos 100 de acá. 100 kilomol de hidrógeno. Ok. La relación es el contrario, ¿estamos de acuerdo? Sería en la parte de abajo el 3. Serían 3 kilomol, en este caso, de hidrógeno. Bueno, ya lo tenía aquí. No sé para qué lo voy a poner. Y en la parte de arriba sería 1 kilomol de nitrógeno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con la reacción? Así como lo estoy poniendo la relación. Entonces, yo estoy tomando en cuenta ahora que el hidrógeno alimentado, o sea, estos 100, son el reactivo limitante. Y son 3 de hidrógeno en la parte de abajo, en el denominador, y 1 kilomol de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí está bien? Sí, maestro. Ok. Sí, profe. ¿Cuánto da? 33.33. Ok. Ahora, aquí viene lo interesante. A ver. Si el hidrógeno fuera el reactivo limitante, para que se consumieran totalmente esos 100 kilomol de hidrógeno, ¿cuántos se tendrían que consumir de hidrógeno? 33. ¿Sale? Ok, ahora voy a hacerle una pregunta a ver, ¿a quién? No pasa nada. A ver, ¿qué le vamos a preguntar? Para que quede en la inmortalidad. A ver, Eric, se ofreció como tributo. Eric, ¿quién es el reactivo limitante y por qué?
En esta reacción es el reactivo limitante del nitrógeno. El nitrógeno es el reactivo limitante. ¿Por qué? Pues porque está en menor cantidad y si no está el nitrógeno no hay reacción. Ok, porque es en menor cantidad. ¿Menor cantidad respecto a qué? Kilomol. Ajá, pero, o sea, sí me refiero, porque yo te puedo decir, a ver, uno vale 100, otro vale 20. Y porque el nitrógeno vale 20, ese siempre va a ser el reactivo limitante. Eso sería un error. Y ahora te voy a decir por qué. Porque mira, fíjate, si yo le pusiera aquí 40, si aquí fuera 40, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno sigue siendo menor al 100, ¿no? Pero no es el reactivo limitante, aunque es menor. Ok, a ver. ¿Quién dijo? Entonces es por la Ajá. reacción. Por la reacción, ¿pero por qué La por la relación. reacción? La ¿Mande? relación. La relación. A ver, explícamelo. Creo que me lo expliques para ver aquí, en este caso, ¿qué onda? Pues si ocupamos un kilomol de nitrógeno, ocupamos 3 de hidrógeno. Y de ahí ya no sé qué más. Ok. Fíjate, aquí viene la explicación. Yo estoy alimentando 100 kilomol de hidrógeno y estoy alimentando 20 de nitrógeno. Yo quiero saber cuál se consume primero. O es más, cuál se acaba primero. Y la respuesta es la siguiente. El que se acaba primero es el nitrógeno, efectivamente. ¿Por qué? Porque si te fijas, nosotros acá tenemos que para que yo pueda consumir 20 kilomol de nitrógeno, ¿cuántos kilomol de hidrógeno necesito alimentar? 60. 60. ¿Cuántos estoy alimentando? Realmente. 100. 100. Ah, ok. Entonces quiere decir que cuando se consuman los 20 kilomol de nitrógeno, yo voy a consumir ¿cuántos de hidrógeno? 60. ¿Y cuántos me van a sobrar de hidrógeno? 40. 40. ¿Quién es el reactivo limitante? El nitrógeno. ¿De acuerdo? Porque el nitrógeno se consume totalmente y todavía tenemos hidrógeno en el sistema. Ahora, voy a hacer la otra interpretación. A ver, para que se consuman los 100 kilomol de hidrógeno, ¿cuánto? Acá me faltó N. Acá me faltó N. Para que se consuman los 100 kilomol de hidrógeno, ¿cuántos kilomol de nitrógeno tendría que haber en el sistema? 33.3. ¿Cuántos hay realmente en el sistema? 20. 20. ¿Alcanzo a consumir los 100? No. No alcanzo a consumir los 100. ¿Cuántos me hacen falta de nitrógeno? 13.3. Exactamente. Entonces, yo voy a terminar con todo el nitrógeno y el hidrógeno va a estar en exceso. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con ese detalle. Ahora, fíjense, voy a cambiar rápidamente, nada más esto. 40. 40 kilomol de nitrógeno contra 100 kilomol de hidrógeno. Ok, entonces aquí voy a poner 40 y aquí serían 120. El nitrógeno sigue estando en menor cantidad que el hidrógeno. Eso sí, definitivamente. Son 140. Pero ahora, ¿quién sería mi reactivo limitante? Hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo que sería en este caso el hidrógeno? Y en este caso sería el hidrógeno por una sencilla razón. Porque para poder consumir 100 kilomol de hidrógeno, yo solamente necesito 33. ¿Cuántos estoy alimentando? 40. 40. ¿Cuántos me hacen falta para que... Bueno, más bien, ¿cuántos tengo de más, no? Tengo como 6 y cacho de más. Ahora, pregunta. Para que se consuman los 40 de nitrógeno, ¿cuántos tiene que haber de hidrógeno? 120. 120. ¿Cuántos me hacen falta para que se consuma todo el nitrógeno? 20. Me hacen falta 20. Entonces, justamente aquí puedo ver que el reactivo limitante sería ahora el hidrógeno. El hidrógeno, reactivo limitante, porque es el que limita mi reacción. Ahora, voy a regresar a las condiciones iniciales. Bueno, pues entonces ya más o menos sabemos cuál es la definición de la parte de el reactivo limitante. Ahora pongan atención acá de este lado. Para que reaccionen, en este caso 20 kilomol de nitrógeno, quedamos que necesitamos 60 kilomol de hidrógeno, ¿sale? Por lo tanto, el reactivo limitante va a ser, ya quedamos que ahora sí va a ser el nitrógeno. Y me va a quedar en exceso la parte de hidrógeno. Ahora,
No es necesario que ustedes hagan las dos. Pueden hacer una y con eso entender. Pero hay una manera todavía más sencilla de poder, en este caso, explicar este fenómeno. ¿Sale? Ok. Ahora, esto lo voy a poner en otra diapositiva. Esto nada más es una cuenta rápida para que ustedes puedan determinar cuál es el reactivo limitante. Ok. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacer pues una división, nada más. ¿De acuerdo? Donde van a colocar la cantidad de nitrógeno alimentado. Nitrógeno alimentado. Alimentado. Nitrógeno alimentado. Y aquí van a poner el coeficiente estequiométrico. ¿Sale? Entonces aquí le voy a poner la parte de... vamos a poner un valor. Aquí, a ver si lo tengo rápidamente. Vamos a poner... acá está. El coeficiente estequiométrico. ¿Sale? De la parte del nitrógeno. Es más, no lo vamos a poner con letras. Vamos a ponerle el valor, ¿no? Porque si no van a decir, ¿qué es eso de alfa? No, es el coeficiente estequiométrico del nitrógeno. Ok, entonces por ejemplo, ¿cuánto vale el nitrógeno alimentado? No, pues el nitrógeno alimentado vale 20. ¿Estamos de acuerdo? Y el coeficiente estequiométrico del nitrógeno, ¿cuánto vale? 1, que sería este de acá. O sería este de acá, que no se ve, que es el 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y entonces esto vale 20, por ejemplo. Ahora, tengo que calcular el del amoníaco. No, el del amoníaco no se tiene que calcular porque el amoníaco pues es, en este caso, pues un producto, ¿no? Ese no puede ser el reactivo limitante. Pero tengo que hacer esto con todos los participantes en mi reacción. En este caso, el otro tendría que ser el hidrógeno. Ok, entonces la cantidad de hidrógeno alimentado, ¿no? Y aquí sería el coeficiente estequiométrico del hidrógeno en mi reacción. Ok, aquí sería, ¿cuánto estoy alimentando de hidrógeno? 100. ¿Y cuál es su coeficiente estequiométrico? ¿Cuál sería el coeficiente estequiométrico del hidrógeno? 3. 3. Ok. Entonces, ¿esto cuánto me da? 33.33. 33.33. Ok. Entonces, tengo que comparar los dos valores. ¿Sale? El valor que me dé menor, ese sería el reactivo limitante. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá sería la relación sería 20. Bueno, a ver si lo pongo más adelantito, abajito. 20, que sería del nitrógeno, que lo voy a poner entre paréntesis para que no se nos olvide. 20 del nitrógeno va a ser igual a la parte de, en este caso, 33.33. Más bien no es igual, ¿no? Aquí tengo que colocar cuál es el valor del signo. Y de este lado sería menor. Ay, no fue. A 33.33. Ok, entonces fíjense. 20 del nitrógeno contra la relación de 33.33, que este le corresponde al hidrógeno. Entonces nosotros, el valor que nosotros tengamos más pequeño, a ese le corresponde la parte de el reactivo limitante. Entonces quiere decir, de hecho esto ya lo hemos calculado, ¿no? Yo sé que el reactivo limitante es justamente el nitrógeno. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver que esto funcione, porque no, igual y no funciona. Puede ser que no me creen todo. Ok, vamos a suponer ahora lo que ya hemos hecho, ¿no? 40 kilomol contra 100. Ok, entonces quedamos aquí alimentados son 40. Y aquí son 40. Y acá son 100 entre 33.33. Ah, ok. Entonces el nitrógeno tiene un valor de 40. Y ahora acá de este lado tendríamos lo siguiente, ¿no? 40 es mayor a 33.33. ¿Quién sería el reactivo limitante? El hidrógeno. Lo que ya hemos hecho hace ratito, ¿no? Porque puede ser por el método completo, ¿no? Para que reaccionen 40 kilomol de nitrógeno, necesito alimentar 120. ¿Cuánto estoy alimentando? Pues nada más 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces una manera rápida de poder determinar quién es el reactivo limitante es de esta manera. ¿Alguna pregunta respecto a esto que estoy colocando aquí? ¿Se entiende cómo determinar el reactivo limitante? Entonces solo basta con dividir la alimentación
entre el valor del coeficiente estequiométrico. Y ya nada más. Es el camino corto, ¿no? Es el camino corto, sí. O sea, el camino corto y ya siempre y cuando sepas el porqué de las cosas, ¿no? Tú puedes sacar cualquiera de los dos, pero ya que te sepas el camino, en este caso, directo, ¿no? Entonces acá las lo voy a volver a poner acá, 20, en este caso 20, y acá serían 20, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos números no significan absolutamente nada. Pero, no, por ejemplo, de este lado, eso sí tiene una interpretación. Para 20 kilomol de nitrógeno necesito alimentar 60. Estoy alimentando 100. Ah, está en exceso. Para 100 necesito 33. Ah, ¿cuántos alimento? 20. No, pues se van a consumir los 20 primero, ¿no? Me faltan 13. Y eso es la parte del reactivo limitante. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de explicar? Sí. Bien, entonces. Ok, ahora. ¿Y esto para qué? Ah, bueno, pues ahora sí vamos a los cálculos. Porque justamente los cálculos, bueno, regresando a la parte en donde nosotros queremos resolver lo que tenemos de este lado, ¿no? Tenemos que hacer cálculos en función justamente de el formado y el consumido. Entonces, como el nitrógeno es el reactivo limitante, los cálculos se tienen que hacer forzosamente con el nitrógeno, ¿de acuerdo? No se les vaya a olvidar eso. Ok, entonces aquí de este lado voy a empezar voy a robar una diapositiva, que sería esta de acá. Y ahorita los cambio. Ok, entonces empiezo. Como ya tengo cuánto es lo que se consume de nitrógeno, entonces ahora voy a empezar a calcular lo del hidrógeno. Ok, y esto técnicamente ya lo había calculado también, pero bueno, lo vuelvo a hacer nada más para ejemplificar. Ok, tenemos que, mejor empiezo con la de abajo, ¿no? La de abajo ya está casi estructurada. La cantidad de hidrógeno que reacciona o que se consume en la reacción 1 son en función de los 20 kilomol, en este caso de nitrógeno, que es la base de cálculo porque es el reactivo limitante. De este lado, en la parte de abajo voy a colocar en este caso el coeficiente de la reacción, que sería 1. Y aquí voy a colocar la parte de el nitrógeno, ¿no? Nitrógeno 1. Y acá arriba el hidrógeno, que sean 3. Y esto ya lo habíamos calculado hace ratito, ¿no? Que serían 60 kilomol, en este caso, por hora, de hidrógeno. Pero ojo, es lo que nosotros estamos consumiendo en la reacción, ¿de acuerdo? Ok, ahora, voy con lo formado. Voy a calcular la cantidad de sustancia, o los moles de amoníaco, que nosotros tenemos, a ver, NH3, no que se consumen, sino que se forman. ¿Estamos de acuerdo? F de que se forman. Y igual con los 20. 20 kilomol de nitrógeno. La relación sería 1 kilomol de nitrógeno abajo. Y en la parte de arriba serían... ¿Cuántos de amoníaco? ¿Cuántos serían? 2. Ok. 2 de amoníaco. Entonces aquí le vamos a poner NH3. ¿Y cuántos de amoníaco se estarían formando? 40. 40. Ok, 40 kilomol, en este caso, de amoníaco. Entonces, NH3. Ok, entonces, si se fijan, ya tengo mis resultados para mi balance de materia. Ok, entonces, vamos a regresar una vez más a mi balance de materia. Mi balance de materia en el reactor era lo importante, ¿no? El amoníaco que había en 3, o que hay en 3, es el que se forma. El nitrógeno que hay en 3 son lo que yo estoy alimentando, menos lo que se consume de hidrógeno. Y lo que hay de hidrógeno en 3 es lo que alimento menos lo que se consume, ¿sale? Empiezo con el amoníaco. Vamos a ver, ¿cuánto formo de amoníaco? 40. Ok, entonces, quiere decir que el amoníaco que nosotros estamos formando son 40 kilomol. Bueno, chiquito porque si no luego me regañan. 40 kilomol hora. Ok, entonces quiere decir que el amoníaco a la salida, ¿cuánto tenemos? 40 kilomol hora. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, nitrógeno que se consume. ¿Cuánto nitrógeno se consume? Pregunta. ¿Cuánto era lo que se consume de nitrógeno? Los 20 kilomol. Ajá, los 20, ¿no? Porque en este caso es el reactivo limitante. Ah, ok. Entonces, ¿cómo es el reactivo limitante? 20 kilomol hora. ¿Cuánto hay de amoníaco? Perdón, ¿cuánto hay de nitrógeno a la salida del reactor? 0.
no hay nada. En este caso porque es el reactivo limitante y la conversión es totalmente al 100%. Ok, luego, hidrógeno. Hidrógeno que se consume. ¿Cuánto hidrógeno estamos consumiendo? Para 20 kilomol 60. se consumen 60. Exacto. Entonces, aquí tendría que poner 60, ¿no? Y en este caso, ¿cuántos tendría la salida? Los 40. Los 40, exacto. 40 kilomol hora. Ahí me faltó el kilomol hora, ¿no? Se lo ponemos nada más aquí. Ok. Kilomol hora. Sale pues. Entonces, de hidrógeno, yo tendría 40 kilomol hora. Ok, entonces, primera pregunta. Una de las posibilidades de las que yo tenga reactivos a la salida del reactor es porque se encuentran en exceso, ¿de acuerdo? Esa es la primera cuestión, porque el reactivo se encuentra en exceso y por eso va a salir. Entonces, siempre que tengan un reactivo en exceso, ese reactivo va a salir. Preguntas. ¿Se entiende el balance que hicimos aquí? Sí. Ok. Ahora. Yo quiero introducir justamente un concepto. Y el concepto que voy a introducir es la parte del porcentaje de exceso. Porcentaje de exceso. Ok. Entonces aquí voy a colocar, ¿no?, justamente eso que estoy comentando. Porcentaje de exceso. Para empezar, el porcentaje de exceso se tiene que referir, pues obviamente a mi reactivo que está en exceso, ¿sale? Entonces, el reactivo que está en exceso es la parte del hidrógeno, ¿sale? Ok. Para poder determinar el porcentaje de exceso, yo tengo que entender dos cosas. Primero, nosotros tenemos que determinar, ¿no?, cuánto es lo teóricamente que iba a reaccionar. Lo teóricamente que iba a reaccionar. Es decir, si o cuánto reaccionó prácticamente, ¿no? Ok, si se fijan aquí, sin fórmulas ni nada, les hago una pregunta. En kilomol por hora, ¿cuánto hidrógeno tenemos en exceso? ¿Qué flujo de hidrógeno tenemos 40. en exceso? 40. 40. Exacto. Los 40 fueron los kilomol por hora que tenemos en exceso. Ok, ahora, en exceso, ¿respecto a quién? Bueno, pues un exceso siempre se tiene que comparar contra lo requerido. Contra lo mínimo requerido, contra lo teórico. Aquí en este caso lo vamos a llamar como teórico, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo teórico? Lo teórico es la cantidad, en este caso de reactivo, que reacciona respecto a si se consumiera todo el reactivo limitante. A ver, espérate tantito, a ver, ¿qué estás diciendo? Sí, fíjense, nosotros sabemos que tenemos 40 kilomol por hora de exceso, estoy de acuerdo, son 40, ¿sale? Pero ¿cómo lo determiné? Bueno, pues yo lo determiné de la siguiente manera. Pues yo primero coloqué, en este caso, el hidrógeno que alimento, es lo primero, ¿no? Hidrógeno alimentado, eso es lo primero. Hidrógeno alimentado, ok, hidrógeno alimentado. Y luego al hidrógeno alimentado le resté el hidrógeno, que en este caso, en la bibliografía determinan como hidrógeno teórico. ¿Hidrógeno teórico? ¿Cómo que hidrógeno teórico? Sí, ese hidrógeno teórico es el hidrógeno que se va a consumir si se consumiera todo el reactivo limitante. Aquí el reactivo limitante, ¿quién es? No, pues el nitrógeno. Ok, estoy de acuerdo que es el nitrógeno. ¿Y cuánto estamos alimentando de nitrógeno? 20. Ok, ¿se está consumiendo todo el nitrógeno? Sí se está consumiendo todo el nitrógeno. Ok, entonces no hay problema. Entonces, para que se consuma todo el nitrógeno, entonces la cantidad de hidrógeno que está reaccionando son 60. Sí, efectivamente. Quiere decir que este hidrógeno que se consume en la reacción 1 es el hidrógeno teórico. Aquí sí, porque todo el reactivo limitante se consume. Pero ojo, yo aquí voy a poner algo. Hidrógeno teórico. Voy a poner una nota aquí abajito.
El hidrógeno teórico es la cantidad de hidrógeno o de cualquier otro reactivo si se consumiera, que reacciona o que se consume si el reactivo limitante se consume o reacciona al 100%. Ahorita lo pongo al más chiquito, ¿eh? Ok. A ver. ¿Qué es esto que acabas de poner? Ni se ve. Sí, no se ve. Pero voy. Voy a hacer más chiquito. Y ahí está. Ok. Entonces, fíjense. Nota. El hidrógeno teórico o cualquier cosa teórica para calcular el exceso, y de hecho es para calcular el exceso, se tiene que considerar como la cantidad de hidrógeno que se consume si el reactivo limitante reacciona, o si quieren para no utilizar consume, vamos a poner reacciona al 100%. A ver, no entiendo. Bueno, ahorita lo vamos a tener con un ejemplo. En este caso el hidrógeno teórico aquí sería de 60. ¿Por qué? Pues porque se está consumiendo todo el nitrógeno. Ah, ok. Estoy de acuerdo con eso, pero ahorita lo vamos a entender al 100%. Bueno, entonces para terminar de explicar esto, y ahorita para poder, en este caso, compaginarlo con un ejemplo que vamos a poner. Si el reactivo limitante reacciona al 100%. Ok, entonces ya para terminar, ahorita lo voy a poner. Y esto, obviamente, tiene que ser respecto al teórico. ¿Sale? Ok, entonces fíjense. Voy a calcular lo siguiente. Dice, cantidad de hidrógeno, en este caso, en exceso o porcentaje de exceso, es igual a la cantidad de reactivo alimentado, obviamente que está en exceso, menos el hidrógeno teórico sobre el hidrógeno teórico. Ok, y aquí viene la gran pregunta. A ver, ¿cuánto alimentamos? No, pues alimentamos 100. ¿Cuánto está reaccionando de hidrógeno? 60. Entonces, ¿es el que reacciona? No, es el que reacciona si se consume todo el nitrógeno. Ah, ok. Luego, de este lado, 60. Entonces, lo que tengo realmente en exceso sería 40. Digo, lo pueden calcular directamente aquí, pero aquí lo voy a poner, ¿no? Ya me dijeron que lo que tenemos en exceso son 40. 40 sobre 60, ¿sale? Y obviamente, como es un porcentaje, esto tiene que multiplicarse por 100. Entonces, vamos para acá de este lado. No entiendo el hidrógeno teórico, no se preocupen, yo tampoco lo entiendo, no es cierto, ahorita lo van a entender. Esto al principio es como de, oh rayos, no entiendo nada, pero no se preocupen. ¿Cuánto me da el porcentaje de exceso? Si ya con el... 66.66. 66. Ok. Quiere decir que el porcentaje de exceso que estamos utilizando es de un 66%. 66.66. Lo voy a dejar ahí rápido porque no me cabe. Ahora, fíjense. A ver, voy a volver a hacer el análisis. El reactivo limitante es el nitrógeno, que vale 20. Estoy alimentando 100 kmol hora de hidrógeno. Se está consumiendo todo el nitrógeno. Exactamente todo el nitrógeno. Ok. Entonces el porcentaje de exceso, en este caso, sería del 66.66%. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, fíjense, voy a hacer otro ejemplo. Y voy a regresar bien rápido a esto de acá. Ok, voy a poner la alimentación. Creo que aquí es este, ¿no? Aquí, fíjense, voy a volver a hacer esto mismo. Y voy a poner ahora lo siguiente. Tenemos 20 kmol de nitrógeno, 100 kmol de hidrógeno. Ajá. Y ahora yo voy a decir lo siguiente. ¿Sabes qué? No todo el nitrógeno, o sea, el nitrógeno es el reactivo limitante. Sin embargo, tenemos una conversión. Ah, caray, ya me va a meter otra cosa. Sí, olvídalo. Ahorita te voy a explicar qué es conversión. Nada más para la parte del exceso. Es decir, no se consume todo el nitrógeno. Ok, va, entiendo. No se consume todo el nitrógeno. Entonces, ¿cuánto se va a consumir? Ahorita te digo. A ver, lo voy a poner acá. De nitrógeno se van a consumir 18 kmol hora. Ok, sale. Ok, entonces yo creo que entiendan lo siguiente. Nitrógeno a la salida, ¿cuánto vamos a tener? Si alimento 20 y se consumen 18,
Entonces el nitrógeno vale 2 a la salida. 2 kilomol hora. Ok. Luego, tengo que determinar cuánto hidrógeno voy a consumir, ¿no? Ok. Ese cálculo, yo lo voy a sacar con el reactivo limitante. Aquí me lo van a decir. De hecho, yo ya los dije. El reactivo limitante es el nitrógeno. ¿Sale? Pero no se consume todo. Esa es nada más una nueva definición. Pero sigue siendo, en este caso, el nitrógeno. Ok. Quiere decir que puede haber problemas en los cuales no tenga que sacar quién es el reactivo limitante. Sí. Normalmente ya te indica quién es el reactivo limitante. Pero bueno, tengo que enseñarles todo. Bueno. Entonces, lo que se consume de nitrógeno son 18. Va. Voy a hacer los cálculos. Voy a calcular la cantidad de hidrógeno que se consume. Y en este caso serían de nitrógeno, yo les acabo de decir que se consumen 18. ¿Sale? La relación es 3 a 1. ¿Y cuánto sería aquí? 54, ¿no? 3 por 18. ¿Sí son 54? Sí, profe. Ok, entonces, fíjense, ¿eh? Mira, pues de los 20 kilomol de nitrógeno reaccionan solo 18. Ajá. Entonces, como reaccionan solo 18, a la salida tengo 2, ¿no? 2. Pero con el que voy a hacer los cálculos, solamente es con lo consumido. Acuérdense, solamente los cálculos se hacen con lo consumido. ¿Y por qué 18? Porque yo lo quise poner así, 18. Ok. Quiere decir que reaccionan 54 de hidrógeno. Entonces aquí rápidamente voy a hacer el cálculo, ¿no? Del balance, ya lo puedo hacer rápidamente. Si alimento 100 de hidrógeno y se consumen 54, ¿cuántos tenemos a la salida de hidrógeno? 100 menos 54, ¿cuánto sería? 46. 46. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tendría 46 kilomol a la salida. Bien. Ahora, de amoníaco. ¿De amoníaco cuánto estoy produciendo? Bueno, pues de amoníaco estoy haciendo reaccionar nada más 18 kilomol de nitrógeno. Hago la misma relación, 2 a 1. Y aquí tendría de amoníaco, ¿cuánto? 36. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo estoy formando 36 de amoníaco, que es justamente lo mismo que tengo de este lado. 36 de amoníaco. Estoy haciendo reaccionar 18 de nitrógeno. Por eso a la salida me quedan 2. Y de hidrógeno estoy reaccionando 54, ¿sale? Ok, ahora, aquí no establecí quién era el reactivo limitante. Simplemente yo dije, el reactivo limitante es el nitrógeno. Y del total del nitrógeno que yo estoy haciendo reaccionar, reaccionan 18, ¿no? Ok, sale. Ahora voy a calcular el exceso. Otra vez, nada más es para que ustedes vean justamente esto. Ok, exceso. Entonces, el exceso, según lo que me dijo Germán, es esto de acá, ¿no? Entonces, a ver, nada más déjenme, corrijo esto de acá, 36, 2, y aquí son 46, sale. Entonces volvemos a lo mismo, porcentaje de exceso. El porcentaje de exceso es igual a el hidrógeno alimentado, que siguen siendo los 100, aquí le pongo 100, menos el hidrógeno teórico. Bueno, entonces muchos pensarán, no, pues el hidrógeno teórico son los 54, ¿no? Pues si allá fueron 60, aquí son 54, ¿no? 54. Pum, entre 54. Pero aquí hay un problema, ¿de acuerdo? El problema es que los 54 no es el hidrógeno teórico. Los 54 son la cantidad de sustancia que reaccionó de hidrógeno. 54. Caray. A ver, entonces, ¿me estás diciendo que para el porcentaje de exceso no era eso que estamos colocando? Si yo vi que hace ratito tú colocaste los 60 y estos 60 eran lo que tú habías reaccionado de hidrógeno. Sí. ¿Quién me contesta por qué hace rato puse 60 y aquí abajito no quiero poner los 54? Fue porque sí se consumió todo el nitrógeno. Exacto, porque se consumió todo el nitrógeno. Y justamente una de las notas que dice, para poder calcular el exceso necesitas el hidrógeno teórico. Y el hidrógeno teórico es la cantidad de hidrógeno, o en ese caso del reactivo, que se consume, pero con una condición. Si el reactivo limitante reacciona al 100%. Ok. Entonces, no importa si el reactivo limitante reacciona al 90% o si sobra, siempre tengo que colocar el teórico en el exceso. Sí, efectivamente.
tú siempre tienes que colocar el teórico. Ah, ok. Y entonces aquí el teórico no es 54. No, efectivamente. El teórico no es 54. ¿Por qué? Porque yo calculé este hidrógeno a partir de los 18. ¿Y 18 es todo el reactivo limitante? Pregunta, ¿los 18 son los...? No. Los 18 solamente es lo que se consume. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, entonces voy a calcular el teórico. Que yo sé que algunos ya entendieron esta parte. Lo voy a calcular. Ah, bueno, pues voy a poner aquí. Hidrógeno teórico. Sale, pues. Hidrógeno teórico. Ok, pregunta. ¿Cuántos kilomol de nitrógeno tengo que colocar aquí? 1. ¿1? ¿A poco? No, 1. 20. ¿1 o 1 o 20? ¿Quién dice 20? 20. Yo. ¿Por qué 20? 20. Porque debe ser todo el nitrógeno. Bueno, Ajá, por aquí dice, para sacar la teórica necesito calcular la cantidad de hidrógeno que se consume si todo el reactivo limitante lo tenemos al 100%. Entonces, como el reactivo limitante es el nitrógeno, tengo que calcular en función de todo el que se alimente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que serían 20. 20 por 3 entre 1 serían 60. ¿De acuerdo? Pero esos 60 kilomol de hidrógeno son teóricos. Porque realmente no se están consumiendo los 60. ¿Estamos de acuerdo? Se están consumiendo los 54. Esos 54 los utilicé para el balance. El teórico, ¿para qué me sirve nada más? ¿Para qué sirve? Sacar el porcentaje de exceso. Para el exceso. Exacto. Entonces, aquí viene la primera nota importante. Cuando yo calcule un reactivo en exceso, su consumo teórico, no lo vayan a meter en el balance. No lo vayan a meter ahí en otros cálculos. El teórico solamente funciona para el exceso. No se les vaya a olvidar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, solo calculo el teórico si es necesario. ¿Puede ser que no me pidan el exceso? Puede ser, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si te lo piden, lo tienes que hacer en función del teórico. Siempre. Entonces, el teórico es la cantidad del reactivo en exceso que reaccionaría si se consume todo el limitante. Entonces, ojo con eso. No lo vayan a confundir con el de 54. Porque ustedes ponen 54 aquí. Ah, pues es lo que se consumió. No. Bueno, sí, pero no es ese. Entonces, yo aquí tendría que colocar 60. Porque es el teórico. Entonces, 100 menos 60 entre 60 por 100. Obviamente vamos a tener exactamente el mismo porcentaje, en este caso, de exceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Entonces el teórico solamente se calcula si es que me interesa saber el porcentaje de exceso. Preguntas. Acuérdense que esto va a estar disponible, lo voy a subir en cuanto terminemos. Igual y ya en 2 horas ya está, para que lo puedan consultar. Entonces, ojo con ese tipo de detalles. Entonces, el teórico solamente me sirve para calcular el exceso. Ahora, acá arriba, a ver, pero arriba no calculó el teórico. Pues no, porque no era necesario. ¿Y por qué no era necesario en este ejemplo que estamos viendo en pantalla? Porque reaccionó. Porque no te pedía el exceso. No, aparte de porque no pedía el exceso, una sencilla razón. Porque los 20 de nitrógeno. Reaccionó completamente todo el hidrógeno. El nitrógeno. Ah, sí, el nitrógeno, perdón. Todo el nitrógeno, exacto. Y acá, de este lado, sí yo tengo que calcular. Porque el único que tenía eran los 54. Pero los 54 es con nada más lo que reacciona. Ok. Ahora, vamos a ver otra cosilla por aquí. Voy a poner otro ejemplo, rápido. Ok, aquí por ejemplo me hace falta meterles a lo que se llama conversión, lo cual lo voy a tocar la siguiente clase. Pero aquí por ejemplo, como ya tengo algo que sobró acá de este lado, ya también eso es por la conversión. Pero ustedes no se preocupen aquí. Ok, voy a calcular otra vez el exceso, pero en función de otra cosa, ¿sale? Entonces pónganme atención. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a poner 50. Vamos a poner acá 140. Y igual la pregunta es ¿cuánto tengo de amoníaco?
cuánto tengo de hidrógeno y cuál es el porcentaje de exceso. Vamos a poner. Pregunta, el balance y cuánto es el porcentaje del exceso si todo el reactivo limitante se consume. Ok. Entonces, para empezar necesito primero saber quién es el reactivo limitante. ¿Estamos de acuerdo? Ok, para el reactivo limitante yo tengo dos opciones. Primero, sacar el valor de la relación o calcular uno en función del otro. Entonces voy a hacer los dos, ¿sale? Para que quede un poquito más claro. Okay, voy a buscar y obviamente lo que yo ya haya hecho de este lado. Va. Entonces agarro y borro este porque creo que este no lo he tocado. Ok, entonces aquí voy a poner. ¿Qué me están pidiendo? Nada más tenía que copiar estos, perdón. Entonces quiero determinar primero quién es el reactivo limitante. Ok, estoy alimentando 50 de nitrógeno. Estoy alimentando 140 de hidrógeno. Y entonces 50 por 3, ¿cuánto es? 150. Y 140 entre 3, ¿cuánto sería? 46.66. Ok, 46.66. Y serían nitrógeno, hidrógeno. Ok, va. Entonces va mi pregunta. A ver, ¿quién quiere responder quién es el reactivo limitante? El hidrógeno. A ver, Jonathan. Jonathan dice que es el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno es el reactivo limitante? Porque en la relación que escribió, bueno, ahí en base a los cálculos, dice que para que se consuman 50 kilomoles de nitrógeno, necesitamos 150 kilomol de hidrógeno. Y tenemos 140 de hidrógeno, y ahí sí, hay 50 de nitrógeno. O sea, si se consume... Ajá. Sí, exacto. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Exacto. El reactivo limitante es el hidrógeno, porque se acaba antes de que se acabe el nitrógeno. ¿Estás de acuerdo? Bien. Perfecto. Ahora, si yo lo quiero calcular de la otra manera, ¿no? Digo, nada más para estar ya 100% en este caso bien seguro, pues nada más tendría que poner acá de este lado, ¿no? Pues son 50, que es la parte del nitrógeno, sobre su coeficiente, que es 1, ¿no? Entonces 50 entre 1 son 50, y esto es para el nitrógeno. Ah, ok, nitrógeno. Y ahora para el hidrógeno son 140, y el coeficiente estequiométrico del hidrógeno sería 3. Y es el mismo que salió hace rato, ¿no? 46.66. Y esto es para el hidrógeno. ¿Cuál es el menor? El menor es la relación del hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el reactivo limitante es el hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por las dos maneras me salió exactamente... Tiene que salir lo mismo, ¿no? Porque si no, pues, ¿cuál es el chiste? Sale, pues. Si ya sé que el hidrógeno es el reactivo limitante, entonces voy a, en este caso, a checar mis valores, ¿no? Entonces voy a empezar a... Voy a hacer mi balance, porque no he hecho ni mi balance, ¿va? Ok, ahora sí, voy a hacer mi balance. Entonces empiezo de este lado. Voy a poner acá de este lado la parte de balance de amoníaco primero. Pueden empezar con el que quieran, ¿eh? No tengo ningún problema. Amoníaco que tengo amoníaco que tengo en 3 a la salida va a ser igual a el amoníaco que alimento, ¿estamos de acuerdo? Pero pues no tengo alimentación. Pero bueno, lo tengo que poner. Luego, más o menos. Más. Más. ¿Por qué más? Porque... Es el Es el producto. ¿De acuerdo? Entonces, más la cantidad de amoníaco que se forma la reacción 1, ¿no? Ok, entonces ahí está. Bueno, entonces ahí ya tengo esto. Entonces, alimentado tengo 0. Ahorita voy a poner eso de acá. Ok, vámonos con el balance del nitrógeno en el reactor. Balance de nitrógeno en el reactor. Entonces acá, moles de amoníaco que salen del reactor es igual a el nitrógeno que estoy alimentando. ¿Más o menos? Menos. Menos, porque es un reactivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí sería menos la cantidad de nitrógeno que se consume en la reacción 1. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente vamos con la parte del hidrógeno. Para el hidrógeno, nosotros vamos a tener lo siguiente.
hidrógeno que tenemos en 3, o sea, la salida del reactor, es el hidrógeno alimentado menos la cantidad de hidrógeno que se consume en la reacción 1. Estamos de acuerdo que es menos porque también es un reactivo, ¿sale? Ok, ya que tenemos esto acá, pues voy a sustituir nada más. Amoníaco alimentado, no hay nada, se elimina. Por lo que tanto, el amoníaco en 3 es igual al amoníaco formado. Nitrógeno en 3 es igual a... perdón, nitrógeno en 3 sí sería ¿cuántos? Aquí no le cambié. No le cambié. Aquí no le cambié. Déjenme ver cuánto era. Porque no le he cambiado los valores. 50. 3. Ok, es que... Espérame. Son 50. Le voy a poner 50 porque luego que les pase los apuntes. 50 y 140. Van a decir, ¿por qué esto y esto y esto? Digo, si lo están viendo en vivo, pues no pasa nada. 50, 140. Ahora sí. Ok. Nitrógeno alimentado son 50. Entonces, 50 y no sé cuánto va a salir porque no sé cuánto se consume. Ok. Hidrógeno alimentado son 140. Y de hecho aquí ya, por ejemplo, pues yo ya puedo saber automáticamente algo, ¿no? Porque hay una condición en mi problema. Aquí la condición es que todo el reactivo limitante se va a consumir. Entonces, si todo el reactivo limitante se va a consumir, y como yo ya sé que el hidrógeno es el reactivo limitante, ¿cuánto se consume de hidrógeno? ¿Cuánto será? La cantidad de hidrógeno que se consume, ¿cuánto es? 240. Los 140 kilomol. Sí, porque esa es una condición del problema. ¿De acuerdo? Me la están diciendo. El lunes que nos veamos, vamos a ver conversión para que ustedes puedan terminar de ver esto. Ok, entonces me hace falta colocar esto. Entonces aquí son 140 menos 140. El hidrógeno en la salida es 0. Entonces voy a calcular el formado de amoníaco y lo que se consume de nitrógeno. ¿Va? Bueno, entonces me voy a robar esto de acá. Bueno, voy a ocupar algo que ya tenga de este lado. Acá está. Ok, entonces voy a hacer los cálculos estequiométricos ya para finalizar con esta sesión. Sale pues. Pero quiere toda la diapositiva. Ok, a ver si ahora sí se copia. Bueno, entonces nada más. Entonces, control V. Nada más quería los puros cálculos aquí. Espérame. Ok. Ahí está. Vamos a empezar. Hidrógeno que se consume ya lo tengo. Entonces voy a empezar con el nitrógeno que se consume. Porque es el que quiero calcular. Nitrógeno que se consume en la reacción 1. Y aquí voy a tomar cuántos kilomol. El reactivo limitante es el hidrógeno. Entonces tengo que empezar a hablar del hidrógeno que se consume. ¿Cuánto quedamos que se consumía? ¿Cuánto? 140. 140, ok. Luego, la relación que nosotros vamos a tocar aquí sería 3 kilomol de hidrógeno. Esos 3 kilomol pues vienen de aquí, de esta reacción. Y arriba va a ser la cantidad de nitrógeno. ¿Cuánto sería? 1, ¿no? Acá de este lado. Porque este 1 le corresponde al valor que está aquí, que no está al mismo tiempo. 140 entre 3. Habíamos quedado que esto eran 46.67, ¿no? Algo así. Y serían kilomol de nitrógeno por hora que se consume. Ok, ahora, amoníaco que se forma. Tengo que hacer el cálculo con los 140 kilomol de hidrógeno porque es el reactivo limitante. No lo olviden. Entonces, de este lado serían 140 kilomol de hidrógeno. ¿Cuántos kilomol de hidrógeno hay? Son 3 kilomol, en este caso, de hidrógeno. Y de amoníaco siguen siendo 2, ¿no? Es lo que dice la receta. Ok, 140 por 2 entre 3. 93.33. 93.33. Ok, perfecto. Entonces ya tengo cuánto se forma y cuánto se consume. Entonces voy a regresar a mi balance de materia en el reactor. Ok, entonces el amoníaco formado son 93.33 kilomol por hora. Por lo tanto, ya tengo cuánto amoníaco sale, ¿no? Entonces ya no es una incógnita. Estos son 93.33
kilomol hora. Bueno, ahí ya no me ocupo para poner las unidades, pero son kilomol hora, no lo olviden. Ahora, nitrógeno, ¿cuánto se consume de nitrógeno? Ah, mira, de nitrógeno dice que se consumen 46.67. Ok, entonces estoy alimentando 50, se consumen 46.67 y esto sería igual a, ¿cuánto queda? 3.33. Sí, ¿no? Kilomol hora. Ok. Y bueno, del hidrógeno ya estaba en este caso sentenciado. Va, entonces ya tengo el balance a la afueras del reactor y podrá calcular yo las fracciones y ya saben, ¿no? Todo eso que piden en un balance. Pero no me lo piden, porque apenas estamos estudiando como tal la estequiometría y un balance en un reactor. Pero lo primero que yo quise empezar a trabajar es la parte del exceso, ¿no? Ah, ok. Entonces voy a calcular la parte del exceso en función, pues, de ahora del nitrógeno, porque el nitrógeno es el que está en exceso. Entonces voy a agarrar y voy a llevarme esta fórmula de acá. Sale. Entonces voy a agarrar y voy a poner de este lado. Bueno, el reactivo en exceso es el nitrógeno. Se ve a simple vista porque estamos teniendo afuera del reactor reactivo, que son 3.33. Ok, entonces porcentaje en exceso sería nitrógeno alimentado menos el nitrógeno teórico sobre la parte del nitrógeno teórico, ¿no? Ok, entonces aquí de este lado, por ejemplo, serían, ¿cuánto estoy alimentando de nitrógeno? ¿Cuánto es el nitrógeno alimentado? ¿Cuánto va aquí? En lugar de 100. 50. 50, ok. Ahora, este nitrógeno que yo estoy como tal obteniendo, por ejemplo, aquí estoy diciendo que de nitrógeno reaccionan 46.67. Aquí tengo que colocar el 46.67. Sí. Sí, ¿por qué? Porque como se consume todo el hidrógeno, entonces sí es el nitrógeno teórico. O sea, exactamente. Bien, justamente por eso. Justamente como una de las condiciones, una de las condiciones del problema era que el reactivo limitante se consumía. Ah, ok, entonces quiere decir que lo que nosotros estamos consumiendo de nitrógeno es igual al teórico, porque todo el reactivo limitante lo estamos consumiendo. Por eso. Entonces, aquí serían 46.67. ¿Cuál es el porcentaje de exceso que yo estaría manejando? Algo muy chiquito. 7.1350. 7.13%. Ahí está. Y entonces esa es la manera de calcular el porcentaje del exceso. En este caso el teórico coincide con el que reacciona. Pero si yo tuviera una conversión, que eso es lo que vamos a ver el siguiente lunes, esto cambiaría, ¿sale? Bueno,